tal? Bienvenido a Liberación Podcast. Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Un episodio más ya de la segunda temporada y aunque este será muy cortito, es de suma importancia, ya que a partir del próximo capítulo empezaremos a conocer la historia de Abraham y su descendencia, con quienes terminaremos de leer el libro del Génesis. Nuestro capítulo de hoy se titula ¿Por qué estoy confundido? Y aborda la primera parte del capítulo 11, específicamente del versículo 1 al versículo 9. El capítulo 11 se dividirá en dos partes, la primera que analizaremos el día de hoy y la segunda en donde nos muestra la descendencia desde Sem hasta Abraham. Yo creo que todos hemos pasado por un momento de confusión en nuestras vidas y nos hemos preguntado ¿por qué me siento así? ¿Por qué a veces, aún haciendo lo que según nosotros queremos, llega la confusión a invadirnos? Y es fácil llegar con Dios y decirle, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy confundido? Pero en lugar de solo preguntarle el por qué, mejor deberíamos de enfocarnos en el para qué. ¿Cuál es el verdadero propósito por el que atravesamos por un momento de confusión? Para poder contestar esta pregunta, vamos a estudiar el relato de la Torre de Babel. En ese tiempo, absolutamente todos los habitantes del mundo hablaban un mismo idioma. Recordemos que la población de la que hablamos es la que habitaba el mundo posterior al diluvio. Estas personas tenían la oportunidad de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pero pusieron primero sus propios intereses antes que a Dios. Los pobladores que se encontraban en una llanura en la tierra de Babilonia pensaron en hacer una construcción inmensa, con una torre que llegara hasta el cielo. Y tú dirás, ¿qué de malo tendría el hacer una construcción de tal magnitud cuando hoy en día encontramos cientos de edificios enormes? Y como tal, la construcción de la torre no tenía algo de malo. Lo que estaba realmente mal era la intención con la que querían construir la torre. Vamos a leer el versículo 4 de nuestra Biblia. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Primero, hay que mencionar que después del diluvio, en Génesis 9:1, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron su propia descendencia y se dispersaron por diferentes territorios. Además, recordemos que en Génesis 10, del versículo 6 al versículo 20, nos habla de los descendientes de Cam, y aparece un personaje que nos indica que construyó su reino en la tierra de Babilonia, con diferentes ciudades, dentro de las que se encuentra Babel. Este personaje fue Nimrod, y lo debemos mencionar porque viendo de quién es descendencia, podemos entender un poco más del cómo era este personaje. En los episodios anteriores, por si no los has escuchado, puedes tener un panorama más claro de lo que te estoy hablando. Ahora sí, regresando a este versículo, fíjate cómo ellos querían ir en contra de la voluntad de Dios al construir la torre para que no se dispersaran. Querían permanecer en un solo lugar conforme a su voluntad. Del mismo modo, querían ser primero ellos. Querían fama y ser reconocidos. Pero el único que es digno de toda alabanza y reconocimiento es nuestro Dios, porque es por Él por quien vivimos. Es por Él que tienes el sustento y la provisión. Todo lo que hagas en tu vida debe ser hecho con amor por Dios y para Dios. Y entonces el Señor los confundió con una variedad de idiomas que ya fue imposible que se pudieran comunicar entre ellos y por lo tanto organizarse. De esa manera dejaron de construir la ciudad y el Señor los dispersó por todo el mundo, tal y como era su voluntad desde un inicio. La confusión entonces vino como consecuencia para el hombre que quiso hacer su voluntad, dejando a un lado la del Creador. En el momento en el que ha venido la confusión a tu vida, ¿estás 100% seguro de que estás haciendo las cosas bajo la voluntad de Dios? En ocasiones, solitos empezamos a construir nuestra propia torre.
teniendo una visión egoísta y poniendo primero nuestros intereses sin tomar en cuenta a Dios. Por supuesto, va a llegar un momento en el que nos invada la confusión y nos detengamos, porque debemos parar de seguir construyendo cosas sin propósito. La única obra que se va a completar es la de nuestro Dios. Él terminará su obra en ti. ¿Qué debemos de hacer entonces ante la confusión? Conectarnos con el plan divino. Cuando estés verdaderamente conectado con la voluntad de Dios, no habrá confusión, pues sabrás que estás haciendo lo que el Señor te ha ordenado. Sabrás que estás llevando a cabo el propósito que Dios ha puesto en tu vida desde antes de que tú nacieras. A partir de ese momento, una gran variedad de idiomas son hablados actualmente por todo el mundo. Pero no importando cuál sea, todos tenemos acceso al Padre a través de Jesús. El Evangelio es para todos, sin importar el lugar o el idioma. Hoy, concéntrate y analiza cuál es el origen de esa confusión. Escucha la voz de tu Padre y conoce su voluntad. Conéctate con el Creador. Conéctate con el plan divino y deja atrás esa confusión, pues sabrás que el camino por el que andas es el correcto de la mano del Señor. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Si te gustó, compártelo con quien tú quieras. Suscríbete y sigue las redes sociales de Liberación Podcast para más contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.